Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañas el día de hoy en nuestra transmisión. Bueno, estamos muy contentos de recordarles que el próximo domingo estaremos abriendo nuestra iglesia para nuestras reuniones. Tendremos, como ya saben, dos reuniones, 10 de la mañana, 12 de mediodía. Así que queremos invitarlos a todos aquellos que se sientan listos para regresar, que nos acompañen el próximo domingo. Obviamente sabemos que algunos de ustedes esperarán más tiempo y obviamente los vamos a extrañar, pero recuerden que el próximo domingo regresamos a nuestras reuniones. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema que es una pregunta, y es la pregunta: ¿me amas? El domingo pasado hablé de cómo en ocasiones nos encontramos en pausas en nuestra relación con Jesús o en nuestro caminar con Jesús. Pausas que interrumpen varias cosas de nuestra vida. Interrumpen el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Interrumpen la continuidad de nuestros sueños, o en ocasiones de nuestra fe. Interrumpen también la pasión de nuestro servicio a Dios y en algunos casos interrumpen la relación que tenemos con Jesús desde nuestro lado. Así que cuando pensamos en este tema de las pausas que todos enfrentamos en nuestra vida, yo decía que Jesús nos encuentra en esas pausas, así como lo hizo con Pedro. Y eso fue lo que analizamos el domingo pasado, cómo Jesús encuentra a Pedro en la pausa de su vida y lo guía a confrontarse con él mismo. Y lo mismo sucede con nosotros cuando Jesús nos encuentra en cualquier pausa que nos encontremos en nuestro caminar con Él. Él nos ayuda a confrontarnos con nosotros mismos. Tal vez el que diga que en la pausa Jesús nos ayuda o nos guía a confrontarnos a nosotros mismos no parezca tan buena noticia, ¿verdad? O no parezca tan consolador. Pero creo que si entendemos que las pausas en nuestra relación con Cristo siempre son provocadas por nosotros, es entonces que podremos apreciar el que Jesús nos guíe a la confrontación personal. Y yo sé que la frase confrontación personal no suena agradable a nuestros oídos, no nos gusta tal vez, pero creo que especialmente en nuestras pausas o en las pausas de nuestra relación con Jesús, en nuestro caminar con Jesús, es fundamental que lo podamos hacer. Ahora, cuando hablo de las pausas en nuestro caminar con Jesús, no estoy diciendo que siempre estas pausas sean a propósito. Ni siquiera que siempre estemos conscientes de que las estamos provocando. Pero lo que sí estoy diciendo es que siempre se originan en nosotros. A través de las Escrituras sabemos algo, entendemos algo, y es que Dios es fiel. Somos nosotros los que padecemos de infidelidad. Somos nosotros los que batallamos con permanecer al lado de Jesús, caminando con Él. Y cuando pienso en esto, cuando pienso que esas pausas se originan en nosotros, es cuando entiendo que el que Jesús nos guíe a confrontarnos con nosotros mismos es, en cierto sentido, lo mejor que nos puede suceder. Y creo que no hay mejor manera de confrontarnos a nosotros mismos que respondiendo a la pregunta que Jesús le hizo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Esa fue la pregunta que Pedro tuvo que contestar. Y es una pregunta que no se puede contestar a la ligera.
Quiero que pongas atención en esto. Es una pregunta que no se puede contestar a la ligera. Cuando Jesús nos pregunta si lo amamos, esa pregunta no se puede contestar a la ligera. Si amar a Dios es el primer y más grande mandamiento, si amar a Dios es el propósito de nuestra existencia, si amar a Dios es el dar en el blanco universal, entonces, vuelvo a decir que esta pregunta no se puede contestar a la ligera. Y cuando digo que no se puede contestar a la ligera, no estoy diciendo que no se debe contestar a la ligera. No. Lo que estoy diciendo es que es imposible contestarla a la ligera. Es imposible contestarla sin analizarnos, sin examinarnos profundamente. Es imposible contestarla sin confrontarnos, sin confrontar nuestros pensamientos, sin confrontar nuestras creencias, sin confrontar nuestras actitudes, sin confrontar nuestros hábitos. Es imposible responder a esa pregunta. La naturaleza de la pregunta demanda una profunda confrontación personal. Mientras no luchemos con nosotros mismos para contestarla, realmente no la estamos contestando. Entonces creo que cuando contestamos a la pregunta que Jesús nos hace, ¿me amas?, y la contestamos a la ligera, realmente no la estamos contestando, ¿sí? Necesitamos una confrontación personal para poder hacerlo. Es una pregunta difícil de contestar. Solo para darte un ejemplo, consideremos el siguiente pasaje para darnos cuenta qué tan difícil es contestar a esta pregunta. Dijo Jesús: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y yo sé, ¿verdad?, que pudiéramos tomar mucho tiempo, que no lo vamos a hacer el día de hoy, para analizar este pasaje y lo que él significa, lo que el pasaje significa. Pero creo que si solamente lo escuchamos, así como Jesús lo dijo, inmediatamente tú y yo entendemos que hay peso, que hay dificultad en decidir por Cristo, que hay dificultad o que es difícil contestar a la pregunta si amamos a Jesús. Desde la perspectiva cristiana, todo en la vida gira alrededor de la respuesta que demos a esta pregunta. Es la pregunta más importante de nuestra vida, es la pregunta central de nuestra existencia. Por eso no la podemos contestar con ligereza. La pregunta ¿me amas?, nos permite confrontar la desconexión que en muchas ocasiones hay entre nuestra manera de vivir y el amor que profesamos por Cristo. El propósito de esta confrontación es desafiarnos a la integridad. Es desafiarnos a que pueda haber conexión entre el amor que profesamos por Cristo y la manera en que vivimos. Si recuerdas la historia de Pedro, yo decía el domingo pasado que cada vez que Pedro contestaba que sí amaba a Jesús, Jesús lo desafiaba a la integridad. Lo desafiaba diciéndole: apacienta mis ovejas. Recuerda que Pedro había fallado en el momento más importante. Había dicho que amaba a Jesús, que estaba dispuesto a ir con él a la cárcel y, si fuera necesario, hasta la muerte. Pero la noche que Jesús fue arrestado, Pedro lo negó. Pedro no estuvo dispuesto a ir con su amigo a la cárcel, a ir con su maestro a la muerte. Profesaba que amaba a Jesús, pero no lo vivía. Cuando Jesús lo desafía a Pedro, cuando le pregunta: Pedro, ¿me amas?, y Pedro contesta: sí, Señor, te amo.
Y Jesús lo desafía: apacienta mis ovejas. ¿Sí? Lo estaba, o lo desafiaba, esta frase, apacienta mis ovejas, desafiaba a Pedro a imitar la vida de Jesús. Y Jesús, ¿verdad? Si recuerdas, él mismo se identificaba a sí mismo como el buen pastor que su vida daba por sus ovejas. Pero, si somos honestos, ser desafiados a la integridad es doloroso. En cualquier circunstancia, momento en que la encontremos, en cualquier relación personal en la que seamos desafiados a la integridad, es doloroso. Piensa en tu matrimonio, cuando llegan momentos en que eres desafiado a la integridad. Cuando ya sea el esposo o la esposa dice: necesitas demostrar que realmente me amas. Dices que me amas, pero necesitas realmente demostrar que me amas. Cuando somos desafiados a la integridad en la relación con nuestros hijos. Cuando somos desafiados a la integridad en la relación con nuestros amigos. Cuando somos desafiados a vivir de acuerdo al amor que profesamos. Es doloroso, ¿verdad? Porque regularmente queremos asumir que no hay problema, que lo estamos haciendo bien. Y también siempre es un proceso, el llegar a la integridad entre lo que decimos, que creemos, el amor que profesamos y nuestra manera de vivir. Siempre es un proceso. Jesús no le hizo la pregunta a Pedro solo una vez, lo hizo 3 veces. Cada vez la pregunta era más aguda y demandaba una mayor confrontación personal de parte de Pedro. Si Jesús nos preguntara el día de hoy: ¿me amas? Pon tu nombre antes de esa pregunta. Si Jesús te preguntara el día de hoy, si nos preguntara: ¿me amas?, ¿qué contestaríamos? Especialmente si consideramos cómo estamos viviendo. ¿Contestaríamos rápidamente: sí, Señor, te amo? Porque simplemente el contestar de esa manera nos hace ver bien, nos hace vernos espirituales. ¿O vamos a permitir que la pregunta realmente nos guíe a la confrontación personal? De la respuesta honesta a la pregunta ¿me amas?, pueden surgir nuevas oportunidades para todos nosotros. Ya sea que nuestra respuesta sea como la de Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. O como la de Teresa de Ávila, que contestó: oh Dios, no te amo. Ni siquiera quiero amarte, pero quiero querer amarte. Qué increíble, ¿verdad? Cuando piensas en las posibilidades que hay para contestar a esa pregunta. El punto que quiero hacer con esto es que esa pregunta demanda honestidad, demanda que la contestemos confrontándonos a nosotros mismos. Y en algunos de ustedes, la respuesta será: sí, Señor, tú sabes que te amo. En otros, tal vez se parezca, tal vez no igual, ¿verdad?, pero se parezca a la respuesta de Teresa de Ávila. El contestar con la verdad es honrar al que hace la pregunta. Y es honrar la pregunta en sí también. Contestar con la verdad es la única forma de empezar a caminar en integridad. El propósito, diría yo, de la pregunta es llevarnos de la intención de amar a verdaderamente amar. Muchas veces a lo que nosotros llamamos que es nuestro amor, muchas veces solamente es la intención de amar. Y yo creo que ese es un tema aparte, ¿verdad?, que requiere mucho para analizarse. Pero creo que es bueno que nos preguntemos, ¿verdad?, y que analicemos
porque a lo mejor tenemos la buena intención de amar a Jesús, de amar a Dios, de amar a la iglesia. La pregunta es si verdaderamente lo estamos haciendo. La pregunta, como dije, ¿verdad?, puede abrir la puerta a nuevas oportunidades. ¿Qué nuevas oportunidades pueden llegar a tu vida si respondes honestamente a la pregunta? Pudiera ser la oportunidad de crear integridad a través de adquirir, como lo vimos el domingo pasado, nuevas prácticas espirituales, nuevas disciplinas que nos permitan traer esta conexión entre el amor que profesamos y la manera en que vivimos. También la pregunta ¿me amas?, confronta nuestra incapacidad de aceptar responsabilidad por nuestra vida espiritual. Tristemente, a veces estamos haciendo responsables de nuestra vida espiritual a otros, a la esposa, al esposo, a los padres, a la iglesia, al amigo, al líder, al pastor. Hacemos a todo el mundo responsables de nuestra vida espiritual, pero no tomamos responsabilidad personal. Pero cuando pensamos en la pregunta es la pregunta que nos hace Jesús a cada uno de nosotros, personal, individualmente y directamente. Jesús no preguntó: hey Juan, ¿crees que Pedro me ama? Y también Jesús no te está preguntando si crees que los demás lo aman, ¿verdad? Porque a veces cuando escuchamos pláticas como estas, en lugar de estar pensando en nosotros, estamos pensando en alguien más. Dios no te está preguntando, Jesús no te está preguntando si tú crees que otros lo aman. Jesús nos está preguntando a cada uno de nosotros, otra vez, personalmente, individualmente, directamente, ¿me amas? Es una pregunta que solamente tú puedes contestar. El hecho que Jesús nos pregunte directamente debería de ser la indicación innegable que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué somos responsables de nuestra vida espiritual? Porque nuestra vida espiritual es una relación personal con Jesús. Después de que Pedro contestó 3 veces la pregunta, una vez que abrazó el dolor que implicaba contestarla, una vez que fue honesto en su respuesta, cuando entendió que era imposible contestarla a la ligera, cuando entendió que la respuesta marcaría el resto de su vida, fue entonces que Jesús le dijo: de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. No fue hasta que Pedro contestó, analizándose, confrontándose profundamente: sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y dice la Biblia que lo contestó con tristeza en su corazón, con el dolor que produce la confrontación. Fue entonces que Jesús le dio estas palabras, afirmando que su respuesta era honesta, que Pedro había llegado a lo profundo de su corazón, de su alma, de su espíritu, para sacar la respuesta a la pregunta y decir: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le habla de la muerte, de la forma en que moriría. Recuerda, Pedro había fallado en aquello
que había profesado. Voy a estar contigo, iré contigo a la cárcel, y si fuese necesario, hasta la muerte. Había fallado porque no había contestado a la pregunta. Hasta ese momento en su vida no había contestado a esa pregunta analizándose profundamente. Pero aquí está Jesús afirmando que la respuesta es real. Y Pedro, al final de su vida, enfrentaría esa muerte que Jesús profetizó. La historia dice que Pedro murió crucificado. Por eso le dice, ¿verdad?, que extendería sus manos. Pedro murió crucificado. Parte de la historia dice que Pedro murió crucificado de cabeza, con la cabeza hacia abajo, porque no se consideraba digno de morir como su Señor. Eso nos habla, ¿verdad?, de lo que puede suceder en nosotros si luchamos con nosotros mismos para encontrar la respuesta a la pregunta que Jesús nos está haciendo en este tiempo. No cabe duda que Jesús nos está preguntando si lo amamos. Pero no tratemos de contestarla a la ligera. No es una pregunta que se contesta de inmediato. Tú y yo necesitamos analizar nuestro corazón. A través de la pregunta, Jesús quiere que pasemos de la intención de amar al verdadero amor. Eso fue lo que sucedió en Pedro. Pedro pasó de la intención de amar a Jesús a verdaderamente amarlo. Déjame terminar con esto. Que al confrontarnos a nosotros mismos, a luchar con nosotros mismos, aunque nos duela, para contestar esta pregunta, que tú y yo podamos pasar de la intención de amar a verdaderamente amar. De amar a Dios, de amar a nuestro prójimo. Que pasemos de la intención de amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a verdaderamente amarlos. Que pasemos de la intención de amar a nuestro prójimo a verdaderamente amarlo. Que pasemos de la intención de amar a la iglesia a verdaderamente amarla. Pero por sobre todo, que pasemos de la intención de amar a Jesús a verdaderamente amarlo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Y como ya sabes, queremos vernos el próximo domingo. A todos ustedes aquí, todos ustedes que lo puedan hacer. Próximo domingo, 10 de la mañana y 12 de mediodía. Déjame terminar como lo hacemos regularmente a través de la bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga. Hola Epicentro Phoenix, espero que estés disfrutando de la reunión. Queremos recordarles que durante este tiempo en el que no nos estamos reuniendo físicamente, podemos seguir dando nuestros diezmos y ofrendas a través de nuestra aplicación de SecureGive. Lo puedes hacer a través de tu teléfono o visitando nuestra página web epicentrophoenix.com. Como siempre, queremos darles las gracias por su generosidad. Y también muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden, estaremos en vivo otra vez este miércoles a las 7:30 de la tarde y el próximo domingo a las 12 del mediodía. Espero que sigas con nosotros por el resto de la reunión.
Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo el pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé el miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo.
Cristo.